Buenas tardes amigos, soy Nicolás Moraz y en el programa de hoy hablaremos de lo que realmente está sucediendo en España. Hoy develaré los mayores secretos del gobierno español, que involucran tanto al presidente socialista Pedro Sánchez como a su socio, el vicepresidente comunista Pablo Iglesias, quien, como verán a continuación, no me tiene ningún aprecio. Además les contaré cómo se relaciona todo esto con el resto del mundo y en particular con América Latina. Prometí este video hace mucho tiempo, ya que, al igual que en Argentina, la censura en España es cada vez peor. Estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Incluyendo la Gendarmería, realizan lo que se llama ciberpatrullaje, que es esto que mencioné, el patrullaje en las redes sociales para detectar el humor social y sobre todo detectar las zonas en las que esto es preponderante. Siento que la única forma de ayudar a nuestros amigos españoles es informándolos acerca de todo lo que los poderosos no quieren que sepan. Seguramente nuestros espectadores españoles conocerán parte de la información que trataremos, pero les garantizo que se sorprenderán. Por eso miren este programa hasta el final, y si al terminar consideran útil nuestro trabajo, denle like, compartan este video, suscríbanse a nuestro canal y por sobre todas las cosas, aporten para sostener económicamente nuestra tarea. No importa cuán pequeña sea la suma, ayuda y mucho. No recibimos ni recibiremos jamás un solo centavo de gobiernos o grandes corporaciones. Como les dije en la introducción, los gobiernos de España y Argentina se parecen cada vez más. Y esto no se debe solamente a la estrecha amistad que une a Pedro Sánchez y Alberto Fernández, ni al afecto que se tienen mutuamente Pablenin y Cristina Fernández de Kirchner, ni tampoco a la importación de políticos progresistas argentinos que de todas formas voy a mencionar. El físico rosarino Pablo Echenique, que formó parte del partido centrista Ciudadanos y hace ya algunos años es dirigente en Podemos, la marca de Pablo Iglesias. Echenique fue secretario de organización hasta junio de 2019 y actualmente es diputado en las Cortes Generales. Cabe decir que Echenique, denunciado por explotación laboral, parece haberse olvidado de dónde nació, porque durante su breve lapso como dirigente regional se jactó de ser un orgulloso aragonés. Lo secunda en la lista el abogado tucumano Gerardo Pisarello, quien luego de una beca para ciudadanos globales del American File Service aterrizó en España, donde llegó a ser el número 2 de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, entonces aliada de Pablo Iglesias. Y después inmediatamente me vinculé a movimientos sociales que luchaban en defensa del derecho a la vivienda. Y ahí fue donde conocí a Ada Colau, que es la actual alcaldesa, porque Ada era portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Entonces dedicaba una parte de mi tiempo a ser profesor, pero sobre todo a acompañar esas luchas, a abrir el camino a esos movimientos sociales que comenzaban a impugnar la política tradicional. Como teniente alcalde de Barcelona, Pisarello se hizo célebre por descolgar las banderas de España y Cataluña del balcón del ayuntamiento. Y finalmente también entró al Parlamento Nacional, donde es secretario primero del bloque Catalunya en Comú. Y no podemos olvidarnos de Pablo Gentili, el pedagogo estrella de Claxo.
Luego de trabajar para los gobiernos de Lula y Dilma Rousseff en Brasil, partió al viejo continente, donde se convirtió en jefe de gabinete del mismísimo Pablo Iglesias en Podemos, y adulador profesional del mismo, dicho sea de paso. A Gentili se le atribuye haber convencido a Iglesias de aliarse con Sánchez, lo que le permitió aumentar drásticamente su poder pese a la debacle electoral que había sufrido su partido. De todas formas, a Gentili lo mandaron de vuelta a la Argentina, donde actualmente se ocupa de las relaciones internacionales del ministro de Educación, Nicolás Trota. Gentili gestionó no solamente los convenios del Ministerio de Educación con la Open Society de Soros, sino también el elogio de Trota a la cadena española, pese a que la nefasta gestión de la crisis en España ya tiene fama mundial. Pero insisto, estos personajes son meros peones en el tablero de ajedrez de los verdaderos dueños de España. Además de ministerios feministas, ciberpatrullajes, cámaras térmicas, controles de precios y lemas orwellianos para justificar sus políticas totalitarias, los políticos de España y Argentina tienen en común algo todavía más importante: los titiriteros que mueven sus hilos detrás de escena. Pero todavía no hablaremos de esto. Primero, quiero hacerles un resumen de los hechos más relevantes de la política española de los últimos años. España es tradicionalmente una de las naciones más facciosas del planeta, y en sus antiguas colonias definitivamente heredamos esa tradición. Para entender la actualidad española deberíamos remontarnos a la Iberia romana o a la invasión de los godos, pero sin embargo situaré el punto de partida en la trágica guerra civil librada entre 1936 y 1939. Que dejó el saldo de 500.000 víctimas fatales y una de las peores hambrunas de la historia universal. En dicho conflicto se enfrentaron las diversas fuerzas que integraban el gobierno de la Segunda República Española contra el bando sublevado, que rápidamente se nucleó tras el liderazgo del joven militar Francisco Franco. El bando republicano, cuyo único logro se resumía básicamente al fin de la monarquía, estaba integrado por demócratas como Manuel Azaña, por la Esquerra Republicana de Cataluña, el mismo partido separatista que apoyó actualmente a Sánchez para llegar al poder, por el Partido Comunista Español, que décadas más tarde se reciclaría en Izquierda Unida y actualmente integra la coalición oficialista, por los anarquistas de izquierda de Buenaventura Durruti, quien finalmente fue asesinado a traición por sus socios estatistas, y por el mismísimo Partido Socialista Obrero Español que hoy gobierna, que en aquel entonces tenía como referentes a Julián Basteiro, Indalecio Prieto y el polémico Francisco Largo Caballero, quien gracias a su férreo antiliberalismo había ocupado el Ministerio de Trabajo durante la dictadura militar fascista de Antonio Primo de Rivera, y quien protagonizó un autogolpe al gobierno de la República, manteniéndose en la presidencia durante el transcurso de la guerra. Los republicanos cometieron todo tipo de abusos contra los opositores antes y durante el conflicto, y contaron con una parte del ejército y el apoyo económico, político y militar de la Unión Soviética de Stalin y los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos. El bando sublevado, por otra parte, abarcaba una amplia gama de derechas, desde los monárquicos y el clero católico, hasta la Falange, fundada por José Antonio, el hijo del dictador Primo de Rivera. Este bando contó únicamente con el apoyo internacional de la Alemania nazi y la Italia fascista. No ahondaré en la historia de la guerra, que fue atroz, y en la cual ambos bandos perpetraron crímenes horripilantes contra inocentes. Simplemente quiero que quede claro que desde entonces la sociedad española es casi perfectamente binaria, y casi todas las fuerzas que se mataron en la década del 30 tienen perfecta continuidad en el presente.
Los sublevados ganaron y se impuso una larga y oscura dictadura de 40 años, encabezada por el victorioso general Franco, que conservó algunos elementos fascistas de la Falange, pero le dio rápidamente una impronta nacionalista y católica, apartándose de Hitler y Mussolini al tiempo que estos eran derrotados en la Segunda Guerra Mundial. La posguerra duró prácticamente 2 décadas, durante las cuales España se mantuvo reducida a la absoluta miseria, dependiendo exclusivamente del apoyo de líderes afines, como el filofascista argentino Juan Domingo Perón, que sostuvo con trigo y oro al régimen de Franco, y luego finalmente se exiliaría allí bajo su protección. Pero a partir de los 60, Franco se asoció con los estadounidenses e incorporó a su gobierno a tecnócratas del Opus Dei, que transformaron su política económica autárquica hacia un capitalismo corporativo y antiliberal típicamente afín a los intereses norteamericanos. Muerto Franco a finales de los 70, ocurrió un fenómeno político extremadamente sobrevalorado en buena parte del mundo: la famosa transición. Pero la transición fue básicamente un acuerdo de impunidad que acompañó una reforma política que transformó a la antigua dictadura franquista en una democracia representativa como el resto de Europa. Allí pactaron los dirigentes franquistas, por ejemplo los posteriores presidentes Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, y el fundador del actual Partido Popular, Manuel Fraga Iribarne, con los líderes del renacido PSOE, más las autoridades comunistas, empezando por el genocida Santiago Carrillo, quien durante la guerra fue responsable de la masacre de Paracuellos, donde ordenó fusilar masivamente a sus prisioneros, acabando con la vida de entre 2.400 y 5.000 personas, de acuerdo a la reconstrucción de historiadores rigurosos, incluyendo a 276 niños. Esto es curioso porque si bien los criminales se perdonaron mutuamente, legitimaron la vuelta de la monarquía con el rey Juan Carlos de Borbón y elaboraron una constitución que, como todas las constituciones, lucía prometedora, la división social, lejos de disminuir, se hizo aún más fuerte durante la era democrática. Una mitad del electorado adhiere en términos generales al conservadurismo y la otra mitad al progresismo. Y para no perder la costumbre, toda la dirigencia política española no tiene demasiados reparos en aplastar la libertad de los ciudadanos. Ya lo dijo Antonio Machado: españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas, adelarte el corazón. Luego de los breves gobiernos de Suárez y Sotelo, llegó al poder el socialista Felipe González, un joven y carismático abogado andaluz, al que evidentemente le gustó mucho su estadía en el Palacio de la Moncloa, puesto que permaneció allí durante 14 años, entre 1982 y 1996. Seguramente si lo hubieran dejado, seguiría ahí. A lo largo de sus 4 periodos consecutivos, González llevó adelante algunas de las principales reformas del Estado. Si bien llegó al poder con un discurso que muchos consideraban radical, al poco tiempo se convirtió en uno de los mejores amigos que la élite global y la oligarquía española podrían desear. Si bien Fernández confiscó arbitrariamente Rumasa, un holding perteneciente a la tradicional familia Ruiz Mateos, que contaba en 1983 con 700 empresas y 60.000 empleados, desde entonces su relación con los grandes capitales no podría ser mejor. A través de su política de reconversión industrial, Fernández amparó y benefició a numerosas corporaciones, entre ellas las farmacéuticas, que hoy, bien lo sabe Soros, tienen en España uno de sus principales centros de producción. Anecdóticamente, durante su mandato trabó amistad con el matrimonio argentino compuesto por el psiquiatra Hugo Sigman y la bioquímica Silvia Gold. Sí, Gold. Hija del tesorero del Partido Comunista Argentino. Según la versión oficial,
El tesorero del Partido Comunista Argentino, Silvio Gold, le prestó a la joven pareja $300.000 para que monten un laboratorio en Barcelona. Y durante el gobierno de Felipe González, el laboratorio comenzó su transformación hacia el mega emporio farmacéutico multinacional que tienen hoy. Sigman no se olvida de su amigo, al que de vez en cuando invita a dar clases a la Argentina. Como buen socialdemócrata, González aumentó el gasto público y extendió el estado de bienestar. Un sistema que desde sus orígenes en la Prusia de Bismarck es auspiciado y apoyado por los grandes empleadores, que transfieren el costo de educar y mantener sanos a sus empleados al Estado, y el Estado a su vez costea, permitiéndose entonces pagar menores salarios. Salarios que a su vez el Estado saquea para financiar la educación y la salud públicas. El crecimiento del sector público español fue financiado por una enorme cantidad de deuda externa y más adelante por los fondos de desarrollo de la Unión Europea, que consistieron en millonarias subvenciones para nivelar a los países más pobres del eje con sus socios más favorecidos. Estos fondos se destinaron a España, Italia, Grecia y Portugal. Sin embargo, España recibió, sin ninguna explicación oficial, más de la mitad del total del dinero, y lo hizo con la ayuda del principal ideólogo de la Unión Europea, George Soros, quien más tarde visitaría a González en su propia casa y lo elogió llamándolo el transformador de España. En materia de política exterior, González no apuntó únicamente a la UE, fue también un excelente servidor de Ronald Reagan y de George Bush padre. Nada más comenzar su primer mandato, González introdujo a España a la polémica OTAN. Si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente, y decir que esa alianza ser de toda confianza, incluso muy conveniente. Lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resultar excelente. Hombre blanco habla con lengua de serpiente. Fue además un auténtico visionario en cuanto a los medios de comunicación, abusando de las potestades del Estado para entregar licencias a televisiones u emisoras radiofónicas. Y además selló una alianza de sangre entre el socialismo y el principal holding mediático del país, el Grupo Prisa, que años más tarde lo contrataría como asesor con una millonaria suma. Este hábil malabarista logró sucesivas victorias electorales pese a estar acusado de ejercer una férrea censura y arrastrar una larga lista de escándalos de corrupción, incluyendo la financiación ilegal de su partido con dinero alemán de la Fundación Socialdemócrata Friedrich Ebert y enormes cantidades de fondos provenientes de la banca española. Pero finalmente su hipocresía le costó cara. Este supuesto paladín de los derechos humanos llevó adelante una guerra antiterrorista contra la organización armada vasca ETA. ETA asesinó a cientos de inocentes y sumió en el terror a toda España. Pero sin embargo, su contrincante no fue más digno. Se demostró que el gobierno de González
creó y financió con dinero de los contribuyentes a los GAL, grupos paramilitares dedicados al asesinato, el secuestro, la tortura y la extorsión, que para colmo de los colmos desaparecieron y asesinaron a campesinos inocentes confundiéndolos con miembros de ETA. La justicia española, colonizada por sus amigos, lo salvó de pagar responsabilidades penales por sus actos, pero en cuanto a su carrera política, sí había llegado a su fin. En las políticas educativas, en las políticas sanitarias, en las políticas, en definitiva, que son capaces de cohesionar socialmente al país. Y deseo que todos los ciudadanos españoles y que todos ustedes lo sepan, yo no quiero cambiarlo todo. Yo quiero conservar las cosas buenas que se hayan hecho. En las elecciones generales que él mismo convocó en marzo de 1996, resultó perdedor frente al Partido Popular. Desde entonces y hasta el presente, González se dedica a trabajar como cabildero de las mismas corporaciones que benefició durante su gobierno, sumando otro capítulo a la larguísima historia universal del amor entre empresarios incompetentes y políticos intervencionistas. Y ahora repasemos brevemente a su sucesor, José María Aznar, también abogado e inspector de Hacienda, que gobernó España durante 2 periodos entre 1996 y el año 2004. Aznar llegó a liderar al PP de la mano de su mentor, el fundador de los populares, Manuel Fraga Iribarne, quien ocupó el Ministerio de Turismo durante la dictadura de Franco, al frente de una coalición de conservadores nostálgicos del franquismo y demócratas pseudoliberales. Aznar profundizó el rumbo económico y diplomático emprendido por González. Como ferviente europeísta, también se benefició de las subvenciones millonarias de la Unión Europea y celebró la entrada en vigencia del euro, pese a que esto encareció el costo de vida de la mayoría de los españoles y supuso una pérdida de competitividad que hasta el día de hoy no han sabido ni querido compensar. Si bien es cierto que durante su gestión se experimentó un gran crecimiento económico, esto sucedió en gran medida gracias a la mega burbuja inmobiliaria que inflaron la Fed y el Banco Central Europeo y que finalmente explotaría en la crisis del 2008. En materia internacional, cabe destacarlo, Aznar ayudó a las megacorporaciones españolas en desembarcar en Hispanoamérica, resultando beneficiadas por las pseudo-privatizaciones amañadas y cartelizadas, como por ejemplo en Argentina, donde la española Marsans se quedó con la línea de bandera, la Telefónica con el duopolio de las comunicaciones, Repsol con el monopolio petrolero y Santander y el BBVA con buena parte del sector financiero. ¡Caminen, caminen! ¡Muévanse! ¡Muévanse adelante! ¡Sigan! ¡No paren! 1300. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Como amigo de la OTAN, Aznar envió a la Fuerza Aérea Española a bombardear Yugoslavia en 1999, una siniestra operación donde murieron centenares de civiles desarmados. Pero ya en 2003 participó junto a los Estados Unidos de Bush y la Inglaterra de Tony Blair en la invasión genocida a Irak, que acabó con casi 1 millón de vidas humanas. Para las elecciones generales de 2004, Aznar postuló a su antiguo vicepresidente y portavoz, Mariano Rajoy Brey. Pero los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004, tan solo 3 días antes de los comicios, le dieron la victoria al viejo PSOE. Respecto a estos atentados hay mucho para decir. La versión oficial los atribuye a una venganza del terrorismo islámico, pero como es habitual, detrás de la supuesta yihad se esconden los intereses de los políticos occidentales, en este caso concretamente de los socialistas ibéricos. Tanto el periódico El Mundo como la radio COPE y en puntual el investigador Luis del Pino
reunieron evidencias contundentes de que nada había de cierto en el relato de los hechos, y por lo tanto el único condenado, Jamal Sougam, no era más que un chivo expiatorio víctima de la mala suerte y el abuso policial. Sobre toda esta trama que llevó a un inocente a la cárcel donde aún permanece y lo hará el resto de su vida, y dejó impune la muerte de 191 personas, recomiendo el documental El nuevo Dreyfus, del cineasta francés Cyril Martin. Para su jubilación, Aznar siguió el camino de su antiguo enemigo, Felipe González, incluyendo el cabildeo pago, una discreta amistad con George Soros, pero añadiendo como adicional a FAES. FAES es un think tank con el que Aznar se asegura muy buenos ingresos y que a su vez financia y colabora con otros lobbies pseudoliberales del tercer mundo, como por ejemplo la Fundación Libertad de Rosario, dedicada básicamente a realizar lobby entre los socialistas santafesinos y los grandes emprebendarios argentinos. Pero su sucesor, José Luis Rodríguez Zapatero, batió todos los récords, convirtiéndose sin duda en uno de los gobernantes más serviles y más liberticidas de la historia contemporánea. Zapatero hizo de España un verdadero laboratorio de experimentación social de la élite mundial, con los españoles como conejillos de indias. Durante la campaña electoral, Zapatero había prometido, retengan esto, combatir al terrorismo y retirar a España de cualquier acción militar en el exterior. Ya presidente, este abogado leonés se convertiría en el progre apoteótico, la encarnación viva del progresismo global. Pero antes de contarles sobre su presidencia, quiero hacer un breve repaso sobre un interesante capítulo de su biografía que, por supuesto, prefiere ocultar. Me ciño a una fuente de confianza que mucho dista de ser una bloguera conspiranoica. Me refiero a la ex eurodiputada irlandesa Patricia McKenna, conocida internacionalmente por sus investigaciones contra la corrupción. Según McKenna, Zapatero llegó a liderar al PSOE gracias al apoyo explícito del Grupo Bilderberg. ¿Qué es el Club Bilderberg? Es un proyecto creado por el billonario David Rockefeller y el emblemático secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger, que cada año reúne en una conferencia privada y secreta a las 130 personas más influyentes del mundo, según el criterio de sus organizadores. Más allá de las exageraciones y verdades sobre esta sociedad secreta, sorprende la participación que tuvo Trinidad Jiménez en la reunión del 1 de junio del año 2000 en Bruselas. ¿Por qué sorprende? Porque Jiménez en ese entonces era una mera empleada de segunda línea del partido, cuyo único mérito era formar parte del equipo de campaña del candidato con menos chances de lograr presidirlo, José Luis Rodríguez Zapatero, quien entonces era un diputado leonés, joven, desconocido e inexperto. Esto es más que interesante. Jiménez viajó a Bruselas en calidad de acompañante de Juan Luis Cebrián, un histórico miembro del club y CEO del Grupo Prisa, el principal holding mediático del país. Tan solo 6 semanas más tarde, Zapatero triunfó y obtuvo la Secretaría General del PSOE, venciendo a Rosa Díez, que en aquel entonces era ni más ni menos que jefa de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, José Bono, que en aquel entonces era presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, una de las más importantes, y Matilde Fernández, ex ministra de Asuntos Sociales de Felipe González, 3 referentes socialistas con mucho mayor trayectoria que él.
Rodríguez Zapatero entraba en el Palacio de Congresos de Madrid con un discurso ganador en la mano. Quiero deciros en primer lugar que yo subo aquí convencido que no estamos tan mal. El presidente de Castilla-La Mancha, acostumbrado a ganar, partía como favorito de una elección a la que también optaban la eurodiputada Rosa Díez y la guerrista Matilde Fernández. Poco más del 41% de los votos y solo 9 por encima de José Bono bastan para convertir al diputado Zapatero en el nuevo líder del PSOE. Zapatero ganó contra todos, y repito, todos los pronósticos de la prensa española, excepto el diario El País, del grupo Prisa, que lo apoyó y celebró su victoria. Zapatero nombró inmediatamente a Trinidad Jiménez como secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE y posteriormente la nombraría ministro de Sanidad y canciller. Años más tarde, ya en el gobierno, ambos serían invitados oficiales del grupo Bilderberg. Es más, de acuerdo a la página 66 del libro El Club Bilderberg, la realidad sobre los amos del mundo, de la periodista de investigación Cristina Martín Jiménez, la oficiosa Trinidad le confirmó en una entrevista su pertenencia oficial y su membresía activa a dicha organización. Es más, para la reunión del año 2010 se eligió la ciudad española de Sitges como sede y Zapatero resultó el principal orador. Aunque según el escritor Daniel Stulin, especialista en el tema, decepcionó a los presentes y esto tuvo incidencia en su posterior salida del poder. Dato curioso, aquella fue la primera ocasión en la que Bill Gates participó de los encuentros de Bilderberg. Y aquella vez, según sus propios dichos, expuso sobre el rumbo de la Organización Mundial de la Salud que él ya financiaba, la lucha contra la pobreza y las energías renovables, que hoy le están reportando enormes beneficios gracias a la difusión del teletrabajo a partir de la pandemia que declaró la OMS. Tan solo un año antes, en 2009, Bill Gates se había reunido con Zapatero. Juntos acordaron la digitalización del sistema educativo español, que generó enormes beneficios a Microsoft, y a su vez Zapatero le concedió dinero de los contribuyentes españoles para su proyecto de lucha contra la malaria. En dicho encuentro, además, Bill Gates reseteó y configuró la computadora personal de Zapatero. Y no es un chiste. ¿Y qué pasó con sus amigos del grupo Prisa? Les contestaré con este editorial del diario El Mundo del 12 de enero del año 2006. También el hombre más poderoso de España, dueño de un imperio que extiende sus tentáculos en Hispanoamérica, ha recibido este año un regalo de Reyes. Solo que su benefactor no ha sido Melchor, ni Gaspar, ni Baltasar, sino el gobierno de Zapatero. Jesús de Polanco, dueño del grupo Prisa, editor del diario El País, estará sin dudas satisfecho. El obsequio consiste en una rebaja del IVA a la televisión de pago desde el 16% actual hasta un 7%. Afecta a las cuotas de abono de la televisión digital, es decir, a Digital, monopolio de la televisión satelital en España, perteneciente a Prisa. La reducción del impuesto había sido solicitada por el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián, 2 días después de la victoria de Zapatero, lo cual en sí mismo resulta elocuente, y en términos económicos supone dejar de pagar a Hacienda unos 37 millones de euros al año. No se puede decir que Zapatero sea un tipo malagradecido. Ya en la presidencia de España, Zapatero no se valió solamente de Prisa para construir la hegemonía progresista de los medios de comunicación, algo que hoy utiliza Pedro Sánchez. También autorizó en 2005 la creación de La Sexta, una nueva cadena de televisión que es hoy la más importante de España. Y el 14 de diciembre de 2011, tan solo 5 días antes de abandonar el poder, Zapatero autorizó la fusión empresarial de La Sexta con Antena 3, pasando por alto lo que dictan las propias leyes españolas sobre competencia.
Dijo el gran George Orwell, justamente en su libro Mi Guerra Civil Española, donde relata su experiencia como corresponsal y combatiente: yo sabía que los medios de prensa tergiversaban la realidad, pero ahora sé que inventan hechos que no han ocurrido y omiten por completo verdades mayúsculas. Zapatero construyó un auténtico imperio mediático a su favor. Juan Francés, quien fuera jefe de prensa de la Secretaría de Estado de Zapatero, admitió en su libro Que vienen los lobbies, del año 2013, que durante aquel gobierno no hubo una sola ley que no haya sido creada e impulsada por los grupos de presión. Y esto es mucho decir, porque Zapatero, al igual que sus amigos kirchneristas, multiplicó la cantidad de leyes y regulaciones en forma exponencial. Y curiosamente, en ambos lados del océano, algunas de esas leyes parecen calcadas, incluso plagiadas. Repasemos las principales medidas del gobierno de Zapatero. En 2004, durante su primer año de gestión, firmó el Tratado de Roma, que consagra la Constitución Europea como una norma superior a todas las constituciones de los Estados miembros. Y para el 22 de diciembre del 2004, las Cortes aprobaron su Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, la primer ley feminista del mundo hispano. Hemos dedicado leyes, esfuerzos, medios y recursos, y dedicaremos aún muchos más para combatir con toda la energía la lacra intolerable de la violencia machista que hace sufrir a tantas mujeres. Es realmente difícil resumirles esta ley. Redujo al mínimo la necesidad de pruebas, denuncias de maltrato u abuso contra varones heterosexuales, habilitando la detención inmediata como medida cautelar y abriéndole la puerta a un millonario negocio, el de las organizaciones no gubernamentales convocadas para auxiliar a los jueces en estos casos, decenas de las cuales finalmente resultaron filiales de la Open Society de George Soros, el principal lobista del planeta. La ley española se recicló con cambios mínimos en la ley María da Pena de Brasil en el año 2006, impulsada entre otros por el entonces asesor del Ministerio de Justicia de Lula da Silva, Pedro Vieira Bramovay, hoy director regional de las Open Society de Soros. Y poco más tarde, en el año 2009, en la Ley de Protección Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres de Argentina. En lo que respecta a España, la ley feminista se convirtió en la principal causa de encarcelamiento de la historia, generando hasta el presente 2 millones de denuncias, casi 900.000 detenciones, y todo esto pese a que el propio Observatorio de Violencia de Género de la Justicia Española demuestra que tan solo el 20% terminaron en condena. Condenas plenamente discutibles, puesto que son resultado de un proceso inquisitorial sin las más mínimas garantías y derechos para los acusados. Según un informe de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, presentado en enero del 2016, 1 millón de esas denuncias falsas se recompensaron con miles de millones de euros de fondos de la Unión Europea, destinados tanto a las ONGs amigas de Soros como a subsidios para las falsas víctimas. En enero de 2005, Zapatero condonó una deuda de 60 millones de euros al gobierno argentino, pidiendo a cambio que se invierta ese dinero en educación, tal y como pidieron Daniel Filmus y George Soros ante la UNESCO. En junio, las Cortes aprobaron su ley para el matrimonio de personas del mismo sexo, convirtiendo a España en el tercer país del mundo en aceptarlo. Y si bien fui, soy y seré defensor de que los homosexuales tengan exactamente los mismos derechos que los heterosexuales, no puedo dejar de advertirles que la Open Society de Soros no solo celebró su sanción, sino que, otra vez,
ayudó a que se replique en la Argentina, donde juristas españoles colaboraron a su redacción. El 2 de enero de 2006 promulgó la ley antitabaco, restringiendo para siempre las libertades personales y económicas de los fumadores. Ese mismo año, y siguiendo prolijamente las instrucciones de Soros, apoyó el referéndum por un estatut que le otorgue mayor independencia a la comunidad autónoma de Cataluña, por aquel entonces gobernada por el PSC, filial catalana del PSOE, y por Esquerra Republicana. También promulgó la LOGSE, una desastrosa reforma educativa, y comenzó oficialmente las negociaciones con los terroristas vascos, incumpliendo de manera categórica su promesa de campaña. En 2007 Zapatero concretó la primera ley de identidad de género del planeta, otra figura legal auspiciada por las Open Society desde los 90s, y que, curiosamente, al igual que las leyes anteriores, se imitó en la Argentina 5 años más tarde, gracias al lobby de la Fundación Huésped de el Dr. Pedro Can y al dinero de Soros, a quien Can agradeció públicamente. Esta ley no otorga ninguna libertad que no tuvieran antes los travestis, a quienes respeto como cualquier otra persona, sino que los convierte en esclavos de la burocracia de turno e instaura el dogma de género como nueva religión de Estado. Poco después, Pedro Solbes, miembro de Bilderberg y su ministro de Economía, vendió 1/3 de las reservas de oro que le quedaban al Banco de España. Una decisión totalmente antieconómica que generó graves pérdidas en el mediano plazo y que solo se explica a través de una suerte de señal europeísta en favor de la moneda común. A fines de ese año, Zapatero logró ejecutar la Ley de Memoria Histórica, que según sus críticos solo apuntaba a endiosar el bando republicano y a revivir los rencores guerras civilistas. Algo similar a lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina, solo que con los montoneros y lo ocurrido en la década del 70. Semanas más tarde, Zapatero confesó accidentalmente que los sondeos indicaban la necesidad de enfrentar a la población. Apoyado en el crecimiento económico que heredó de Aznar, hizo campaña electoral con la ayuda de Paz, la plataforma de apoyo a Zapatero. Dicha plataforma, presentada en el Círculo de Bellas Artes, contó con el apoyo de destacadas personalidades del cine, la música y la televisión, como por ejemplo Boris Izaguirre, Ana Belén, Miguel Bosé, Jesús Velázquez, Juan Manuel Serrat, Joaquín Sabina, Daniel Barenboim y Pedro Almodóvar. Y no les quepa duda, tiempo después Zapatero los recompensó como es debido, con la Ley General de Comunicación Audiovisual, imponiendo cuotas de pantalla obligatorias para los productos de cine y televisión producidos en España, aumentando drásticamente sus privilegios fiscales frente al resto de los ciudadanos y otorgándole subvenciones de hasta 100 millones de euros por año. Y me olvidaba, también la Ley Cinde, o la llamada Ley Mordaza, una política de penalización brutal contra los sitios para ver y descargar películas y series. Así uno puede entender cómo ciertos artistas se rebajaron apoyando a este sujeto. Decía don Francisco de Quevedo: poderoso caballero es don dinero, pues quien le trae al lado se hace hermoso aunque sea fiero. Pero bueno, de la mano de sus bufones y cortesanos, ZP se impuso nuevamente sobre los populares de Rajoy en las elecciones del 2008, conquistando así su segundo periodo presidencial. Pero esta vez ya no sería tan fácil. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria comenzó la crisis global, que devoró rápidamente el ficticio bienestar de la economía española, desnudando a su vez sus principales debilidades: una deuda externa insostenible, un Estado gigantesco e impagable, especialmente si se toma en cuenta las autonomías, un mercado desvirtuado por el intervencionismo estatal y un sistema bancario absolutamente fraudulento.
En enero de 2008, pese al récord de inflación y desempleo y a la peor caída de la bolsa en 130 años, Zapatero le dijo al obsecuente periodista Pedro J. Ramírez que la crisis era una falacia catastrofista. No sé por qué me recuerda a alguien que conozco. Un proyecto para una España próspera y una España decente. España es un país que se ha convertido en la 8ª potencia económica del mundo. Hemos superado en renta per cápita a Italia. Un país que atiende a los jóvenes, que ha creado 3 millones de empleos en esta legislatura, más de la mitad para las mujeres. Un país que apoya a los mayores. En este periodo hemos subido las pensiones mínimas un 30%, la mayor subida de pensiones en una legislatura en la democracia. Un país que defiende a las mujeres. También entró en vigencia el endurecimiento de las penas para quien conduzca bajo los efectos del alcohol, equiparando a un temerario conductor borracho con alguien que sencillamente se tomó una copa de vino. Luego de la cumbre del G20 en Washington, Zapatero ejecutó un plan de estímulos fiscales similar, aunque mucho menos costoso, al que Sánchez impulsa actualmente. Y cerró el año regalándole 100.000 millones de euros en avales a la banca fraudulenta y criminal que prestó irresponsablemente dinero basura regalado a su vez por los bancos centrales. Con el paso del tiempo se descubriría que el Banco Santander, de la familia Botín, miembros del Club de Bilderberg, favoreció a Zapatero entregándole una hipoteca personal a precio de regalo y condonó una deuda de 12 millones de euros del Partido Socialista. 2009 inició con 1 millón de nuevos desempleados y la peor caída industrial en 16 años. Fue entonces cuando el mandatario decidió rendirle un homenaje a Lord Maynard Keynes, quien creía que la guerra y la creación artificial de empleo eran métodos idóneos para salir de una recesión. Así fue como Zapatero dio a luz el denominado Plan E, que destinó 50.000 millones de euros robados a los españoles en todo tipo de obras de infraestructura, tan inútiles y absurdas como este spa rural ubicado en el recóndito paraje de Arroyo de San Serván y que costó 350.000 euros. No hace falta aclarar que fracasó en su objetivo y que todo esto, por supuesto, agudizó la recesión. A su vez, en un acto impúdico y burlándose otra vez de sus votantes, Zapatero envió un gran contingente de tropas a Afganistán. En palabras del prestigioso periodista Luis María Anzón, con el único fin de satisfacer a Obama y al imperialismo estadounidense. Como si faltara algo para enterrar definitivamente su retórica humanista, Zapatero endureció la ley de extranjería, limitando el ingreso de inmigrantes y alargando el plazo de detención arbitraria de los indocumentados a 60 días. Como les comenté en un principio, fue en 2009 cuando el intrépido leonés decidió regalarle dinero público al hombre más rico del mundo. Además, inyectó otros 9.000 millones en el salvataje de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha. Para 2010, Zapatero arremetió contra la natalidad y lo hizo en la nación más envejecida del planeta, donde ya en aquel entonces nacían menos niños que los ancianos que mueren. Los socialistas impusieron la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. Argentinos, ¿les suena de algo? Y así legalizó y estatizó el aborto con la asesoría oficial de la Federación de Planificación Familiar Estatal, un organismo digno de la peor pesadilla pesimista de Aldous Huxley. La FPFE, contra lo que parece a primera vista, es una organización privada. Son ni más ni menos que los partners españoles
de la Planned Parenthood, la principal red de clínicas abortistas del mundo. Y según sus propios balances, este lobby recibe subvenciones del gobierno español, de la Fundación Rockefeller y, cómo no, del tío Georgie. También la Fundación Bill y Melinda Gates y la Organización Mundial de la Salud felicitaron a España por su iniciativa. En paralelo, y dando una muestra cabal de cuál era su real intención, Zapatero suprimió el llamado cheque bebé, un subsidio de 2.500 euros que se le entregaba a los padres primerizos. Si lo que querían era extinguir a los españoles, lo están logrando. En 2019 el número de nacimientos ya era 30% más bajo que en el año 2009, condenando a la quiebra definitiva al nefasto sistema de pensiones del estado de bienestar, que se está tornando una ficción insostenible. Pero conociendo a la izquierda del sistema, van a preferir cualquier cosa, incluyendo liberarse de los ancianos, antes que dar un paso atrás con su estatismo mesiánico. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Yo lo que quiero es una política más racional. Que sería eso, que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación de los puestos. Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Más racional y menos emocional. Frente a un déficit cercano al 10%, producto de su incompetencia, Zapatero decidió subir el IVA general del 16 al 18%, estrangulando definitivamente al sector privado. Con su querida Trinidad Sánchez como ministro de Sanidad, continuó la arremetida contra las libertades. Todo esto con la excusa de defender la salud pública. Jiménez coronó la cruzada antitabaco prohibiendo los espacios para fumadores en bares y restaurantes. Y además, cual Grinch que se roba la Navidad, prohibió la venta de golosinas y de refrescos en escuelas y en cercanías de las escuelas. Su jefe, cada vez más odiado por la ciudadanía, se arrastró de rodillas hacia uno de sus principales mecenas. ¿Quién más? Pero lejos de recibir lo que esperaba, apenas le dieron una palmada en el hombro y de vuelta a casa. En la recta final de su gestión, en el año 2011, con un desempleo juvenil del 50% y una subcrisis de pobreza energética generada por las energías renovables que tanto le gustan al señor Gates, Zapatero se despidió de la Moncloa siendo, por una vez, fiel a sí mismo. Recortando libertades, derrochando dinero ajeno, rescatando corruptos y matando inocentes. En el transcurso de unos pocos meses, prohibió conducir a más de 110 kilómetros por hora en todo el país y terminó de regalar más de 12.000 millones de euros en subvenciones desde el inicio de la crisis, incluyendo ítems tan curiosos como 150.000 euros para el Observatorio de Género de Camboya. Para no privarse de nada, respaldó la invasión militar de la OTAN a Libia, comandada por su amigo francés, el socialista François Hollande, en aquel entonces jefe de Macron. Consciente de su debacle, Zapatero adelantó las elecciones generales, enviando a su vicepresidente, el químico Alfredo Pérez Rubalcaba, a una derrota segura frente a la derecha de Mariano Rajoy. En sus últimos días de gobierno,
Zapatero aprobó la fusión empresarial de Antena 3 y La Sexta, preparando el terreno para el regreso del socialismo. Y además indultó al director del Banco Santander, Alfredo Sáenz, condenado a 3 meses de prisión e inhabilitación perpetua por haber acusado falsamente a deudores mientras presidía la entidad. Desde su salida del poder, nuestro amigo de León volvió a la escena pública en 2 ocasiones. La primera, fungiendo como polémico mediador internacional entre la dictadura de Maduro y sus pusilánimes opositores. Pero su participación despertó todas las sospechas de que en realidad estaba trabajando a sueldo del tirano rojo. Y por segunda vez Zapatero se hizo visible para respaldar a Pedro Sánchez, que sin lugar a dudas es el más digno de sus herederos. Intentaré ser breve respecto a los 6 años de Mariano Rajoy en el poder, tratando de no omitir las cuestiones fundamentales. Rajoy traicionó a Aznar y enterró lo que solía llamarse el ala dura del PP, asumiendo una postura más centrista y moderada, que en la práctica permitió una verdadera continuidad de todas las políticas de Zapatero. Rajoy pidió 100.000 millones de euros de rescate a la Unión Europea, de los cuales se usaron prácticamente 50.000. Profundizó las políticas feministas y de género del socialismo e incumplió todas y cada una de sus promesas de campaña, empezando por la de bajar los impuestos. Lejos de ello, aumentó la presión tributaria mucho más aún que su predecesor. Elevaremos la imposición indirecta, aumentando el IVA y la fiscalidad medioambiental y reduciendo la imposición sobre el empleo. En concreto, el tipo general del IVA aumentará 3 puntos, del 18 al 21. Dije que bajaría los impuestos y los estoy subiendo. Todo esto en línea con lo que pidieron históricamente Warren Buffett, Bill Gates y George Soros, defensores a ultranza de un capitalismo progresista, donde los impuestos y las regulaciones se multipliquen, blindando sus grandes fortunas, puesto que dificultan o directamente imposibilitan el surgimiento de competencia, y sabiendo además que esos impuestos pueden trasladarse a los precios, por lo tanto imponerse a sus consumidores. En consecuencia, estos 3 señores, alérgicos enemigos de la libertad de empresa, compensaron a su nuevo servidor con miles de millones de euros de inversiones. Soros, por ejemplo, se convirtió en uno de los principales accionistas del Banco Santander y también del cuasi monopolio de energía eléctrica Iberdrola, el despiadado holding que dejó literalmente en la oscuridad a centenares de miles de españoles. Dicho sea de paso, poco tiempo después estalló el escándalo por los sobornos de Iberdrola a diversos políticos del PP, al mismo tiempo que Greenpeace felicitó a la firma por su producción ecológica, y el gobierno federal de Estados Unidos continuamente sus subvenciones a esta compañía, que para 2017 ya sumaban más de 2.000 millones de dólares. Rentabilidad asegurada por la violencia gubernamental. Ese tipo de empresas le gustan a Soros. En 2013, de hecho, la Open Society abrió finalmente sus oficinas en España y eligió para su sede a la ciudad de Barcelona. ¿Dónde más? Al fin y al cabo, allí siempre contó con excelentes aliados en los partidos separatistas. Según el canal Amos del Mundo, a través de la inmobiliaria Hispania, Soros adquirió 213 apartamentos y 213
30 plazas de garage en urbanizaciones catalanas. El método de alimentar crisis para luego comprar masivamente el capital devaluado es un clásico de Soros. Ya lo hizo en la Argentina luego del mega crack del 2001, donde él era uno de los principales acreedores, y lo está haciendo nuevamente ahora, luego de acordar con Alberto Fernández la extensión del confinamiento y la devaluación total de la moneda para favorecer sus inversiones. Desde que desembarcó en Barcelona, el magnate húngaro desembolsó más de 70.000 euros para el minúsculo Instituto de los Derechos Humanos de Cataluña, cuyo presidente David Bondia organizó un evento a favor del separatismo catalán en la sede de la ONU en Ginebra. Pero esto es calderilla frente a los 2.800.000 euros que Soros donó al Independent Diplomat, básicamente el centro de operaciones del lobby catalán en Nueva York. ¿Qué persigue Soros apoyando la independencia de Cataluña? Según el periodista de investigación especializado en temas de inteligencia, Juan Antonio Castro, apunta a crear un Estado probeta absolutamente subordinado a la Unión Europea y a otras instituciones transnacionales de las cuales Soros participa. Y por supuesto con una clase gobernante absolutamente genuflexa, absolutamente dependiente y fiel a sus intereses. De acuerdo a lo que documenta en su libro Soros rompiendo a España, el dinero del célebre empresario fue clave en el antes, durante y después de la Declaración Unilateral de Independencia, que puso en jaque al gobierno de los populares. Rajoy reaccionó tarde y débilmente frente al desafío, aplicando prácticamente de mala gana el artículo 155 de la Constitución para detener a los líderes independentistas e intervenir la Generalitat. El gobierno ha tenido que aplicar el artículo 155 de la Constitución. No era ni nuestro deseo ni nuestra intención. No lo fue nunca. Fue entonces cuando Open Democracy, Project Syndicate y otras iniciativas periodísticas afines a Soros desplegaron un operativo mundial para investir al preso Junqueras y al prófugo Puigdemont de la categoría de perseguidos políticos, traicionando abiertamente al huésped de la Moncloa. En resumidas cuentas, si Rajoy dejó algún legado, fue ni más ni menos que el fin de 40 años de bipartidismo. Durante su primer mandato apareció Podemos, un partido eurocomunista con reticencia a etiquetarse, fundado por 3 politólogos y profesores de la Universidad Complutense. Juan Carlos Monedero, a quien con 20 años enfrenté por su defensa de la dictadura chavista, y sus 2 discípulos favoritos, Íñigo Errejón y Pablo Iglesias Turrión. Se le atribuye al propio Rajoy y a su vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, gran amiga del grupo La Sexta, la maquiavélica maniobra de alimentar a Podemos para debilitar al PSOE. Puede que haya algo de cierto en esta tesis, dado que es innegable que a partir de 2013 Pablo Iglesias pasó de ser un total desconocido a una suerte de estrella televisiva que pasaba más tiempo en la pantalla durante el prime time que los propios presentadores. Es de público conocimiento que Iglesias tomó cursos de comunicación televisiva y que ya conducía sus pequeños ciclos propios, Fort Apache y La Tuerca, por lo que supo aprovechar con maestría aquel golpe de suerte para sellar de una vez por todas y para siempre de una fuerte impronta personalista a su partido. Iglesias debutó en las elecciones para el Europarlamento del año 2014, encabezando una boleta que llevaba por logo su propio rostro. Algo que no deja de ser irónico en un movimiento que se proponía como una suerte de renovación de la política, que expresaría el espíritu de rebeldía colectiva e informal del 11M, bla bla bla, o sea, básicamente orientado a seducir a los jóvenes de izquierda que se decepcionaron con Zapatero. En dichos comicios el Coletas cosechó 5 asientos en el Europarlamento
contando el suyo, pero valiéndose de la ayuda del PP y por supuesto de los medios progres, en las elecciones nacionales de 2015 dio el gran salto, arrebatando una enorme porción del electorado socialista y convirtiéndose en un indiscutido líder parlamentario, posición que mantuvo en la repetición electoral de 2016 con 45 diputados. Pero a ver, un momento. ¿Quién es realmente Pablo Manuel Iglesias Turrión? Hijo de una abogada sindical y de un profesor de historia, Pablo Iglesias nació en 1978, en el seno de un hogar de izquierdistas militantes, que por esa razón le pusieron Pablo, en honor al histórico fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse. A sus 13 años se mudó al barrio obrero de Vallecas. Y hasta el día de hoy hace gala de esa experiencia, pese a que era hijo de profesionales y jamás en su vida realizó ningún trabajo que demande algún tipo de esfuerzo que no sea intelectual. Y eso partiendo de la base que trabajó esforzando su cabeza. Acorde a la tradición familiar estudió Derecho, licenciándose en el año 2001, pero luego continuó con la carrera de Ciencias Políticas, bajo el padrinazgo del ya citado profesor. Para el 2006 se incorporó a la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales, donde llegaría a formar parte del consejo directivo. Dicha organización, que se declara anticapitalista, declaró como clientes a los gobiernos bolivarianos de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y por supuesto el teniente coronel Hugo Chávez en Venezuela. Dichos gobernantes entregaron generosas sumas de dinero a Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por sus servicios de asesoría. En 2007 Pablo Iglesias partió a Cambridge, beneficiándose de una beca otorgada por el entonces príncipe Felipe. Aquí pueden ver al supuesto jacobino republicano estrechando agradecido la mano del Borbón. Pero pese a todo, Pablo insiste en describirse a sí mismo como un hombre común. Demagogo hasta el hartazgo, ha pasado de llamar al himno cutre, pachanga, fachosa, a autodenominarse como el mayor de los patriotas. España, para la izquierda, una vez que terminó la guerra civil, está perdida. No sirve para hacer política en Cataluña, en Galicia y en el País Vasco, y es un agregador con el que gana la derecha. No sé si os dais cuenta, yo cada vez que voy a los medios de comunicación hago, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera rojigualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir y de que la educación y la sanidad sea pública. La respuesta es no hay nada que hacer, perdimos la guerra. Acusado de recibir millonario financiamiento por parte de los gobiernos de Venezuela y de Irán, lo que pocas personas dicen es que Pablo Iglesias encabezaba la lista de aliados confiables del Open Society Institute de George Soros en Bruselas. Pero bueno, continuemos con la biografía de Pablo. Luego de 11 años viviendo de los impuestos de los españoles como profesor, debutó en 2010 como conductor del modesto programa televisivo La Tuerca, vigente hasta el día de hoy, que siempre llamó su atención por esa estética rara, nostálgico-soviética, podría decirse. En 2011 asesoró a Izquierda Unida, el tradicional partido comunista que años más tarde domesticaría, y allí empezó a noviar con la dirigente Tania Sánchez, que con el paso de los años sería relegada al más oscuro de los exilios. Para 2012 desembarcó en la cadena internacional Hispan TV, donde se convertiría en la principal estrella, y también empezó a escribir en el diario Público, que curiosamente acababa de despedir a la mitad de sus empleados a través de una maniobra espuria. ¿Quién es el dueño de Público? Un personaje más que interesante,
Jaime Roures, un millonario de origen trotskista que pasó de la Cuarta Internacional, al fin y al cabo financiada por los Rockefeller, hay que decirlo, al sillón de CEO y fundador de La Sexta. Nuestro invitado de hoy es empresario y trotskista. A los que le critican la supuesta incoherencia de ser rojo y tener mucha pasta, les contesta que esa pregunta no se la hacen a los empresarios católicos. En otra vuelta de tuerca, Jaume Roures. Roures pasó de blindar a Zapatero a construir, poquito a poco, la figura de Pablo Iglesias, en tanto que el tímido gobierno de Rajoy revalidó una vez más su fusión con Antena 3. Nuestro versátil caballero puede proclamarse a sí mismo un líder feminista, todo un varón deconstruido, pero poco más tarde jura que azotaría hasta sangrar a una periodista que lo incomodó en un reportaje. No hace falta aclarar que ningún hombre común puede comprarse una mansión de 600.000 euros, con jardines principescos, piscina y guardias de seguridad. Comunista total. Que es lo que hizo Iglesias junto a su actual esposa, la también diputada y actual ministro de la Igualdad, Irene Montero. Dicha adquisición le valió el mote de El Marqués de Galapagar. Sí, se lo debo a Federico Jiménez Los Santos. Tengo muchos puntos de desacuerdo con él, pero no puedo negar que es muy ingenioso. Pero para ser justos, Pavel Lenin no es muy diferente al Lenin original o al propio Trotsky, que vivieron durante décadas financiados por los banqueros judíos alemanes que se obstinaron en la tarea de destruir a Rusia para eliminarla del mercado internacional, algo que los bolcheviques lograron sobradamente. Pero bueno, situémonos nuevamente. Elecciones generales del año 2016. Repetición de las de 2015 ante la imposibilidad de formar gobierno. Podemos absorbió a la antigua Izquierda Unida y conformaron la coalición comunista Unidos Podemos. Y así lograron apropiarse buena parte del electorado del PSOE. Pero a ver, ¿qué pasó con la derecha? También Rajoy vio mermado su apoyo en favor de Ciudadanos, un ambiguo partido atrapalotodo cuya única línea sostenida en el tiempo fue la oposición al nacionalismo catalán, que le dio inicio en el año 2006 y que lo consolidó ante la deficiente respuesta de Rajoy a los ojos del electorado. Ciudadanos finalmente se consagró en estas elecciones, permitiendo a su líder, Albert Rivera, liderar un grupo de 32 escaños. Este joven abogado, hombre de Bilderberg y la banca, se promocionó mucho a sí mismo como una suerte de Macron español, exponiendo a la vez una fuerte adhesión al feminismo y la progresía en temas sociales y una férrea defensa de los intereses corporativos en materia económica. Luego de intensos coqueteos con los socialistas, el camaleónico Rivera finalmente se decidió por apoyar a Rajoy, que con 137 escaños logró legitimar su segunda legislatura, aunque por menos tiempo del que creía. Ahora bien, no falta hablar de un personaje fundamental en esta historia, el nuevo líder del socialismo español, Pedro Sánchez Pérez Castejón, dueño de 85 bancas en el Congreso y protagonista de un renacimiento propio del ave fénix. Sánchez nació en Madrid en el seno de una familia acaudalada. Hijo de un importante ejecutivo del sector financiero, continuó con la profesión de su padre, cursando economía. En 1993, a la edad de 21 años, se afilió al PSOE y en el año 97 partió hacia Bruselas, la capital de la Unión Europea, donde realizó un máster de política económica comunitaria, a sabiendas de que Bruselas es la capital mundial del lobby, un sitio ideal para comenzar una prometedora carrera política. Y créanme, no se equivocó. A los 26 años Sánchez consiguió el puesto de asesor
de la eurodiputada socialista Bárbara Dürkop, y poco más tarde fue nombrado jefe de gabinete del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Bosnia, durante el mismo periodo que Aznar y sus amigos bombardeaban a la antigua Yugoslavia. Sánchez trabajó para Carlos Westendorp, un socialista que se esmeraba en ocultar su pasado como funcionario en la dictadura franquista. Pero el verdadero avance de Sánchez en la política fue casi accidental y data del año 2000. Exacto, el año de las elecciones internas. Por obra y gracia del destino, Sánchez coincidió en espacio-tiempo con Trinidad Jiménez. Ambos estaban en Bruselas cuando Trinidad acompañó a Cebrián a la reunión de Bilderberg. Enterado de esto, Sánchez regresó a España para participar del Congreso Federal del PSOE, donde decidió a última hora cambiar su voto, que iba destinado al veterano José Bono, y finalmente contribuyó al inesperado triunfo de Zapatero. Quiero deciros en primer lugar que yo subo aquí convencido que no estamos tan mal. El presidente de Castilla-La Mancha, acostumbrado a ganar, partía como favorito de una elección a la que también optaban la eurodiputada Rosa Díez y la guerrista Matilde Fernández. Poco más del 41% de los votos y solo 9 por encima de José Bono bastan para convertir al diputado Zapatero en el nuevo líder del PSOE. Y solo 9 por encima de José Bono. Inesperado para todos, pero no para el joven Pedro. Como irónica recompensa, Zapatero le otorgó un pequeño cargo en la Secretaría de Organización, premio consuelo para Bono. Pero Trinidad Jiménez entabló una amistad duradera con el atractivo treintañero, que le acompañaría en la lista de candidatos para las elecciones municipales de Madrid en el año 2003. Sánchez no resultó elegido, pero aún así se convirtió en concejal meses más tarde. ¿Cómo sucedió esto? Porque le tocó reemplazar a la activista por el aborto Elena Arnedo, que, sin razón aparente, renunció a su banca y abandonó la política. Desde entonces Sánchez se convirtió en la mano derecha de Trinidad Jiménez, que en 2004 lo nombró como uno de los representantes del PSOE en la junta directiva de Caja Madrid, un puesto muy bien remunerado. Para 2006, cuando Sánchez se casa con su actual esposa, María Begoña Gómez Fernández, la influencia de Jiménez sobre él era tal que ella misma ofició la boda, cual sacerdotisa. Renovada su acta de concejal en el año 2007, el favorito de la señora Bilderberg apostó más alto. Se presentó como candidato a diputado por Madrid en las elecciones generales del 2008, pero otra vez quedó afuera. Razón por la cual, en busca de nuevos horizontes, ingresó al Instituto Nacional Demócrata de Asuntos Internacionales, básicamente la red de lobby mundial del Partido Demócrata de Estados Unidos. Y mientras jugaba a veedor de elecciones y asesor de países en vías de desarrollo, créanlo o no, el protegido de la entonces ministra de Sanidad de Zapatero logró su objetivo una vez más. Luego de la renuncia de Pedro Solbes, también miembro de Bilderberg, Sánchez lo reemplazó, quedándose con su escaño en el Congreso de los Diputados. Cuando su protectora pasó del Ministerio de Sanidad al Ministerio de Relaciones Exteriores, Sánchez ingresó a la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes. Para las elecciones de 2011, Sánchez quiso renovar su escaño, pero fiel a su tradición de fracasos electorales, quedó escasamente por debajo de los votos necesarios para lograr su objetivo. Es más, ocupaba el 11º puesto de una lista en la que los primeros 10 fueron finalmente elegidos. Trinidad sufrió ese mismo año una severa derrota en las elecciones internas para definir el candidato a presidente de la Comunidad de Madrid, razón por la cual no pudo ayudar a su joven amigo. Entonces Sánchez se retiró de la política durante 1 año y medio.
en el que afirma haber trabajado como consultor de empresas extranjeras, aunque nunca jamás especifica cuáles. Asimismo, se doctoró en la Universidad Camilo José Cela, presentando una tesis fraudulenta escrita por otra persona. Y aunque parezca increíble, no hay dos sin tres. En 2013 volvió al Congreso para reemplazar a la renunciante Cristina Narbona. A fines de ese año presentó un libro que supuestamente sí escribió él, acompañado de la tía Trinidad y de otro ex ministro de Zapatero, Miguel Sebastián, también miembro del Club Bilderberg. Y Sánchez juntó valor y se decidió a seguir el arriesgado camino de Zapatero. A pesar de no haber pertenecido nunca a la ejecutiva del PSOE, se postuló para liderar el partido en las elecciones primarias de 2014. Y por primera vez en su vida ganó en buena ley, con más de 40.000 avales que lo consolidaron como sucesor de Alfredo Pérez Rubalcaba. Por tanto, Sánchez se convirtió en líder de la oposición a Rajoy y candidato presidencial para las generales de 2015. Y esa no fue su única victoria, porque el 11 de junio siguiente viajó a Austria, donde se estrenó de una vez por todas como invitado oficial del Club de Bilderberg. Reunión a la que asistió de la mano de Ana Botín, de Banco Santander, y el omnipresente José Luis Cebrián. En los comicios de diciembre, el PSOE sufrió el batacazo de Podemos, echando por tierra los sueños de Sánchez, que reunió apenas 90 escaños. Pese a ello, el flamante secretario apostó por ser investido presidente buscando el apoyo de otras fuerzas, y así se lo propuso al rey Felipe. Pese al ida y vuelta con Ciudadanos, no lo logró. Rivera apoyó a Rajoy. Sánchez perdió. Pero el socialista no solo tuvo que enfrentar el trago amargo de la derrota. Su propia cúpula decidió derrocarlo. Y el 28 de septiembre de 2016... 17 miembros de la ejecutiva del PSOE renunciaron al unísono para forzar la dimisión de Pedro Sánchez. Horas antes de la investidura de Rajoy, el madrileño, ya depuesto, entregó también su acta de diputado. Desde entonces dijo dedicarse a una gira por España, donde buscaría el apoyo del socialista de a pie. Pero esta versión idílica y caudillesca no se condice, al menos del todo, con lo que pasó realmente. Lo cierto es que Sánchez, consciente de que se jugaba la última bala, liquidó su agenda. Empezó por sus amigos de Bilderberg, siguió por el grupo Prisa, pero finalmente llamó a la persona indicada. Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de Bill Clinton y su antigua jefa en el Instituto Nacional Demócrata. Cabe destacar, Sánchez nunca cesó colaboraciones con este instituto, de acuerdo al LinkedIn oficial del presidente español. Y resulta que al NDI, de acuerdo a sus propios registros oficiales, lo financian, entre otros filántropos, Soros, la familia Rockefeller y, presten atención, las dos empresas más poderosas del planeta, Google y Amazon. Y justamente mientras Rajoy y su ministro de Hacienda, el voraz Cristóbal Montoro, trabajaban en un proyecto de tasa digital para arrojarse sobre las ganancias de estas compañías, Sánchez les ganó de mano. Con la promesa de obedecer a sus intereses, más el lógico aval de sus amigos de Bilderberg, Sánchez se hizo del apoyo del santo algoritmo de Google. Y en las primarias del 21 de mayo de 2017 resultó reelegido por amplio margen, imponiéndose sobre la entonces presidenta de Andalucía, Susana Díaz, que era a su vez la protegida de Felipe González. Tan solo 2 meses más tarde, el juez José Ricardo Prada
cita al todavía presidente Mariano Rajoy como testigo en la causa Gürtel, una histórica trama de corrupción del PP que se transformó de un momento a otro en una espada de Damocles sobre la cabeza del premier. Tic-toc, tic-toc, lo siento Rajoy, comenzó la cuenta regresiva. En febrero de 2018 y luego de largas vacilaciones, el líder de los populares martilló el último clavo de su ataúd. Anunció públicamente que ese mismo año impulsaría el impuesto digital y que además impediría que se traslade a los precios, con la infantil aspiración de evitarse un problema con los usuarios de estas plataformas. Esta ley hecha a medida para grabar a Google, Amazon y Netflix no le gustó nada a los gigantes de Silicon Valley, ni tampoco a Soros, que recientemente se había convertido en uno de los principales accionistas de Netflix, al mismo tiempo que, oh casualidad, Netflix se convirtió en el principal aparato de adoctrinamiento progresista, feminista y antinatalista del planeta. Es más, Netflix llevaba ya meses mofándose impunemente del pobre Rajoy. En mayo, el juez Prada condenó a 151 años de cárcel a 29 de los acusados, declarando al PP como organización partícipe y beneficiaria del delito y calificando de poco creíble el testimonio de su secretario general, el presidente Rajoy. Sánchez, en su calidad de líder opositor, tardó apenas unas horas en presentar su moción de censura para removerlo del cargo. Y así fue como el 1 de junio, en un evento casi teatral, donde Rajoy se retiró a un bar y sobre su escaño quedó el bolso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez Castejón se convirtió en el presidente en funciones del Reino de España, aupado por Podemos y los separatistas catalanes, apoyado a su vez en la abstención de Ciudadanos. Completando el cuadro, los niños mimados del tío Giorgi se unieron contra Mariano. 3 semanas más tarde, el reluciente inquilino de la Moncloa le abrió sus puertas a George Soros. Y aunque mantuvieron el contenido de su charla en el más estricto secreto, lo que Sánchez no pudo ocultar es que Soros resultó ser la primera personalidad internacional que recibió en su mandato. Vaya mensaje, bastante claro. Más adelante se supo que Prada, el juez que condenó a Rajoy y convirtió indirectamente a Sánchez en presidente, llevaba una década cobrando dinero de Soros. Finalmente, la Audiencia Nacional lo apartó del juicio por su falta de imparcialidad. Y en el mientras tanto, Soros se retiró de Netflix, Google y Amazon consiguieron postergar una y otra vez la tasa digital. Es más, este verano se reunieron con Sánchez, que les prometió posponerla hasta diciembre de este año, y ya veremos. Pero todavía resta la segunda parte de esta historia, que es aún mucho más escalofriante e intensa que lo que ya escucharon. En la segunda entrega contestaré a todas estas preguntas. ¿Cómo Sánchez logró consolidarse en la presidencia en las elecciones de noviembre? ¿Quién gestó el acuerdo con Iglesias? ¿Y cuáles son sus condiciones ocultas? ¿Cómo se relaciona todo esto con el coronavirus y la muerte de miles de personas inocentes? ¿Qué futuro le espera a los españoles? No solamente les hablaré de estos personajes y sus poderosos sponsors, también hay muchas verdades por destapar respecto a Albert Rivera y la debacle de Ciudadanos, sobre el mismísimo Pedro Casado, que sustituyó a Rajoy, y también sobre Santiago Abascal, la prometedora figura de la nueva derecha. Cuando comencé esta investigación a pedido del público, no imaginaba encontrarme con tanta información interesante. Yo, como han podido comprobar, no soy un bloguero conspiranoico.
Jamás vas a escucharme desarrollando teorías disparatadas sobre reptilianos, Illuminatis, Q, R, S, T, U, etc. Es más, yo ni siquiera creo que Soros o el grupo de Bilderberg decidan todos los destinos del mundo. El mundo es mucho más complejo. Pero me niego a omitir o infravalorar el rol de estos siniestros personajes cuando las evidencias lo demuestran. Si me callara como lo hacen los grandes medios, no sería un periodista, sino un mercenario. No en vano recorrí esta década en el oficio, llena de encantos y desencantos, de éxitos, de censuras y de derrotas. Al final de cuentas, baso todas mis investigaciones en fuentes sólidas, gran parte de ellas de acceso público, todas cotejadas y todas contrastadas como corresponde. Así que si te gustó este video y esperás el siguiente, dale like, comentá y compartilo con todos tus amigos. Y me despido con lo prometido, el día que Pablo Iglesias ordenó censurarme en vivo y en directo por televisión internacional. Hasta la próxima. La Open Society no pertenece a los Rothschild, sino a George Soros, quien Julian Assange demostró que financia a los genocidas imperialistas que se disfrazan de progresistas como Hillary Clinton o los socialistas españoles, socios de la monarquía absolutista saudí. Julian Assange ha perjudicado en numerosas ocasiones al servicio de inteligencia israelí, ni más ni menos, lejos de haberse capacitado con él, y se le ha puesto precio a su cabeza por haber cometido esa... Ya lo cortaron. Te están cortando, Nicolás. Por favor, repítelo porque te cortaron. Pues se nos fue, o no quisieron que acabara de hablar. O no quisieron que acabara de hablar. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.